Pero me estoy tratando de no hacerme bolas aquí, pero siempre con el borrador se me hace bolas. Una F más puede, a través de sus secuencias de inserción, recombinarse de forma homóloga o no homóloga, depende por dónde lo haga. Se puede recombinar en el cromosoma. Las recombinaciones las representamos como un cruce, una entrada. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Yo creo que te voy a poner a dar a ti la clase cuando haya que darlo. Porque esto es clase de teoría. Pero bueno. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando pasa esto? Otra vez, dibujamos el DNA como rosa. Sí, todo rosa. Y aquí voy a hacer una extensión. Resulta que este plásmido se inserta por recombinación en un fragmento, en una porción del DNA. Ahí está. Entonces, esta cepa ahora se llama HFR. High Frequency of Recombination, que es lo que quiere decir HFR. ¿Verdad? Es el plásmido, sí. Estaba aquí, ahora se metió aquí, en algún lado. Aquí está, este es el F. Pero ya no es un plásmido. Solo es un plásmido, cumple con los conceptos de plásmido cuando es un elemento extracromosomal de replicación autónoma. O sea, aquí es un plásmido. Aquí ya no. Aquí es un elemento insertado en el cromosoma. Y cuando esta bacteria se replique, pues va a generar dos bacterias HFR. Cuando se multiplique, se divida y se multiplique, ya saben que la multiplicación es por división. Bueno, dado que esta bacteria sigue teniendo el F, pero ahora en el cromosoma, ya no como un plásmido, esta bacteria sigue produciendo su pilus F. Y esta bacteria puede interactuar con una F menos, ¿sí? O sea, ahora la cruza ya no es F más por F menos, sino es una HFR por F menos. Ok. Voy a borrar. Espera un tantito. Ok, entonces, déjame borrar esto. Ahora, otra vez. Ya que se juntan lo suficiente, otra vez se vuelve a formar un puente de conjugativo entre la F menos y la HFR. Es exactamente lo mismo y dirigido por las mismas proteínas, porque pues, al final son los mismos F, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Voy a dibujar otra vez el cromosoma bacteriano, pero ahora voy a dibujar a F, lo voy a dibujar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en vez de pasarse el plásmido como ocurre en una F+, lo que empieza a pasarse es el cromosoma. ¿Quién se lo lleva? Igual, trae Y. Trae Y, toma un pedazo, lo une una de las hebras del DNA y le empieza a pasar. Y se le empiezan a pasar fragmentos a la cepa F-. Esta cepa F- también va a tener su cromosoma, aunque no se lo dibujo, es obvio que lo tiene. ¿Sí? Y de los fragmentos que están pasando aquí, estos no van a formar un plásmido porque no hay manera, no tienen un origen de replicación, no tienen las señales para que lo hagan. Entonces, a este DNA de cadena sencilla se le unen proteínas del sistema REC. ¿Sí? REC. Principalmente REC-BCD. ¿Sí? REC-BCD procesan el DNA, lo degradan. Pero cuando encuentran homología, que la va a ver, si las dos son cepas E. coli, la va a ver, entonces entra otra proteína que se llama RECA. Y RECA lo que va a hacer es buscar homologías, la región del DNA con la que se parece este fragmento, ¿sí? Y lo recombina. A esta recombinación también se le llama recombinación homóloga. ¿Sí? No lo voy a poner. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta que dependiendo del tiempo, voy a dibujar aquí un reloj,
del tiempo en el que ocurre esta conjugación será la cantidad de material genético que pasa de aquí para acá. ¿Sí? Y dependiendo de esa cantidad y de la posición en la que se encuentra F en la HFR, será el material genético que pase y que recombine con la otra cepa. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar? A ver, déjame dibujar con otros. Voy a borrar todo. No lo estoy grabando, así es que yo espero que esté poniendo atención, porque resulta que tenemos una serie de genes que las vamos a representar con letras A, B, C, D. Resulta que esta es la cepa receptora. Y para A es positivo, para B es negativo, para C es negativo y para D es positivo. Y del DNA que se le está pasando, que lo estaba yo usando en rosa, resulta que a lo mejor hay una región que se parece mucho, es decir, también tiene los genes A, B, C, D. Pero en el caso de este DNA que viene de la cepa donadora y es transportado a través de conjugación y trae a RECA por aquí, ¿sí? Lo trae unido. Resulta que esta cepa es A positivo, B positivo, C negativo, D positivo. Cuando toda esta región recombine, ¿cuál va a ser el resultado? Recombine, es decir, este DNA se va a meter aquí. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues resulta que como este se parece a este, pues A se queda igual. Fíjate, este era más aquí y menos aquí. Se convierte en B más. Este es igual, estos dos son iguales, entonces se queda C menos, D menos, D más, perdón. Entonces, la cepa transconjugante, le vamos a poner aquí una T, en lugar de ser A positivo, B negativo, C negativo, D positivo, ahora es A positivo, B positivo, C negativo, D positivo. Imagínate que las letras son genes que codifican para factores de crecimiento. Entonces, pues tú le pones lo que quieras, histidina, treonina, alanina, glutamina, biotina, purina, pirimidinas, lo que tú quieras. Entonces, el evento de recombinación, otra vez, esto es un evento de recombinación, puede generar este tipo de rearreglos en el genoma de la cepa transconjugante. ¿Sí? Entonces, en los tiempos antiguos, qué permitieron las cepas HFR cuando todavía no existía la secuenciación genómica? Las cepas HFR permitieron mapear, hacer un mapa de genes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta que todo el mundo quiere saber? Porque es lo que quiere contestar en el examen, es una HFR. A lo mejor a muchos ni les interesa lo que acabo de explicar, pero por una F menos es igual a una F menos. ¿Por qué? A ver si ahí andan los del equipo que dicen que no pudieron explicar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no es una F más o por qué no es una HFR? ¿Por qué el resultado de esta cruza es una F menos? Pero, ojo, puede haber pasado marcadores que ahora le dan otras capacidades diferentes. ¿Sí? Ahorita regreso a lo del mapeo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no da una F más? ¿Quiénes eran? Eran Gamalieli, Jocelyn y no sé quién más. Y no sé si ya llegaron, ya entraron varios, pero no los veo. Sí, hoy, pero no puedo responder. Bueno, soy Misty. Soy del grupo de la tarde, pero me invitaron a su asesoría. ¿Me puedo quedar? Sí, no te preocupes. A ver, dime. Y pues es una F menos porque solamente pues no se transfirió un plásmido completo, sino... No tiene plásmido, Mistli, sí. Sí. No tiene plásmido. ¿Dónde está el plásmido? Bueno, es que pues cuando se hace la transferencia de la HBR con la F menos, solamente se transfieren algunos marcadores cromosomales. Exacto. Por eso es que la transconjugante se queda como una F menos. Exactamente. La manera, creo yo,
sin que tenga yo la verdad completa. De decirlo es, no se transfieren los elementos que para el fenotipo de fertilidad, para la fertilidad, no se transfieren, a menos de que haya una conjugación muy, muy larga, de más de 100 minutos, lo cual es muy difícil. ¿Sí? Y entonces, ¿puedo borrar esto que acabo de dibujar para explicarlo o qué onda? Sí, bueno, ¿saben qué? Déjenme buscar, mientras si quieren irme preguntando algo, déjenme buscar algo ay, caramba. Profe, yo tengo una duda en cuanto a... ¿Por qué les fue mal, Gabriel? ¿Y qué pasó? Yo tengo una duda en cuanto a la formación de la HFR. Okay. Bueno, porque es que me preguntaban de, pues, cómo se integra el plásmido, bueno, el factor F, pero así como la secuencia líder. Y eso yo no entendí. ¿Cómo? A ver, ahí estás diciendo dos cosas diferentes. A ver, ahorita vamos a tratar de abordarlas. Déjame abrir algo que tiene que ver con la práctica que utilizábamos hace mucho tiempo. Yo insisto mucho, yo no sé por qué. Bueno, mejor me callo. A ver, este es el manual de antes. Este manual lo utilizamos antes con los QVPs y ya no se usa. Se utiliza el que ustedes están usando, el nuevo. Pero en este manual viene el mapa. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién de los que están ¿cómo se llama? Que expusieron me explica? Sí lo vieron ¿verdad? Quiero pensar. Se sigue viendo la pizarra. Disculpen.